Bienvenidos, somos sus anfitriones Manuel Milberg. Y Lucas Antonini. En este capítulo seguiremos recorriendo las revoluciones que pasaron a lo largo de la historia moderna. Hoy toca quizás la más sangrienta de todas, la Revolución Francesa. Así que preparen esos mates, saquen esas facturas y abróchense los cinturones, que esto es Historia entre Mates. Siglo XVIII. La tierra, Europa, Francia, crisis, un rey, el pueblo oprimido, sangre, revolución, croissants, baguettes, oui oui, Mbappé. Lucas, ¿todo bien? ¿Sigo yo? Adelante. Bueno. La segunda mitad del siglo XVIII en Francia es sinónimo de crisis y conflictos que resultaron en la Revolución Francesa. Faltaba plata porque venían de perder la guerra de los 7 años y habían gastado una torta de guita apoyando la Revolución Americana. El enemigo en estos dos casos había sido nuestra potencia imperialista favorita, Gran Bretaña. ¡Grande, Diego! Además, el rey a partir de 1774 era Luis XVI. Luchito era un ñoqui inoperante, indeciso e impotente que se había casado con la Kim Kardashian del momento, la princesita milipili de Austria, María Antonieta. Los franchutes la conocían como Madame Déficit. Además, había una bandita de filósofos liberales, entre ellos Rousseau y Voltaire, que mediante sus tweets polémicos y sus vivos de Instagram, hacían lo que hacen los influencers hoy en día, manipular y cebar a la people. Además, había una escasez crónica de preservativos que llevó a un crecimiento poblacional zarpado. Además, una tanda de malas cosechas entre el 87 y el 88. Y además, el peor invierno del siglo. Francia estaba en la B. Para tratar de salir de la crisis, Luchito... ¿Fue al FMI? No. Se juntó con sus amigotes los aristócratas y les pidió permiso para cobrarles impuestos. Virgo. Respondieron los aristócratas y llamaron a protestas generales contra Luchito. Esta revuelta aristocrática es la que va a dar lugar al llamado de los Estados Generales. Y así arranca nuestro episodio de hoy, la Revolución Francesa. Se estarán preguntando qué demonios es el llamado de los Estados Generales. Yo también. ¿Manu? Ay, era tu parte esa, pará. Ok, a ver, acá está. Los Estados Generales, En francés, États Généraux. en la Francia del antiguo régimen, eran asambleas convocadas por el rey de manera excepcional, y a la que acudían representantes de los llamados tres estamentos: el clero que conformaba el primer estado, la nobleza, que constituía el segundo estado, y los representantes de las ciudades que disponían de consistorio, es decir, el tercer estado. O sea, básicamente un congreso. Pero le hacían la retrula al tercer estado, que era el pueblo. Cada estado tenía la misma cantidad de representantes. Entonces, imagínate, 2 contra 1, perdían siempre. Cuestión, Luchito había llamado a estos estados generales. Esto no pasaba hace 175 años, desde que Luis XIV se había autoproclamado el Dios Sol de Francia. El nieto, Luchito, no tenía tanta confianza en sí mismo, entonces tuvo que llamarlos para poder discutir ponerle impuestos a los nobles. Virgo. Porque, como dijimos antes, faltaba guita. Se juntan los tres estados a discutir el 5 de mayo del 1789. Para evitar los malévolos planes de la nobleza elitista, asquerosa, oligarca. Lucas, Perdón, me pongo loco. La people consiguió más representantes. Truco. pero todavía jugaban de visitantes, y como las reglas las manejan los poderosos, los cagaron igual. Cada estado terminó teniendo un solo voto, No importó su mayoría. y para colmo los hicieron entrar por la puerta de servicio, humillándolos. ¡Retruco! Este jueguito inmaduro terminó el 20 de junio cuando accidentalmente le cierran la puerta en la cara a la people. Se hinchan los huevos y se van a la cancha de tenis de Versalles. Acá proclamaron tener el poder del pueblo, formaron una asamblea y juraron no disolverla hasta conseguir una constitución. ¡Quiero vale 4! ¡Quiero!, dice Luchito, y trata de declarar nula la asamblea. Pero, como todo le sale mal, la people se niega, y le copan las calles de París. Entonces el rey acepta la asamblea del pueblo. Virgo. El tema es que los nobles no se iban a quedar quietos, por lo que llamaron a sus amigotes de los reinos vecinos, que casualmente eran manejados por la familia de la germu de Luchito.
Entonces los parisinos se recalentaron, imagínate, sus reyes los estaban cagando. Así es como el pueblo empieza a tomar París y cual rugbyers en el bolo salen de sus casas con los ojos llenos de sangre y violencia, esparcen el caos y la anarquía por las calles de la capital. Lo primero que buscaron fueron las armas. Para identificarse, utilizaban una bandera roja y azul, Los colores de París, separados por una franja blanca. los Borbones, familia de Luchito. Cuando las consiguieron, a las armas, se dieron cuenta de que les faltaba pólvora. Y ahí, cuenta la leyenda, que un revolucionario iluminado gritó ¡A la Bastilla! Lo gritó en francés, pero ¡a la Bastilla! La People, inspirada, fue a tomarla en búsqueda de la preciada pólvora. La Bastilla no solo tenía pólvora, era también la prisión de Francia. Uno de los hobbies de los reyes era encarcelar a todo aquel que se levantase contra el orden absolutista u ofendiera a su querida reina. En ese momento igual había solo 7 traidores a la corona para liberar, pero la Bastilla también representaba la tiranía, la injusticia, todo lo que la People venía a derribar, por lo que se derribó por una cuestión simbólica, además de la pólvora, obvio. Así, el 14 de julio de 1789, los ciudadanos de París tomaron la Bastilla. El ñoqui que estaba a cargo de su defensa trató de frenar a la People, pero, spoiler, no pudo. Terminó siendo asesinado y decapitado. Su cabeza la clavaron en una lanza y la iban llevando como París como si fuera la Copa del Mundo. La Bastilla fue destruida completamente, de forma manual, como en el Minecraft, ¿viste? Cuando usás la manito esa para romper cosas, bueno, igual. La People estaba tirando abajo el antiguo régimen con sus propias manos. Sacá del medio, García Márquez. El quilombo no era solo en París. En el interior de Francia, la People campesina, conocida por tener la paciencia de alguien que tiene poca paciencia, aprovechó la ola sangrienta y la llevaron a otro level. Conocido por nosotros como el Gran Miedo, En francés, The Great Fear. la People tomó los castillos, liquidó un par de nobles y destruyó los contratos que los hacían siervos. Inmediatamente después cambiaron su estado de WhatsApp de oprimido a #Viva la libertad, carajo. Este mes agitado hizo que nacieran nuevos ídolos del tercer estado. Entre ellos, un ególatra idealista que además era abogado, un soldado que venía de la nobleza y un médico fracasado y resentido. Les presentamos a Maximilien Robespierre, mejor conocido como Robbie, máximo líder de la revolución, el Marqués de Lafayette, líder militar de la revolución, y Jean-Paul Marat, un radical. La agitaba desde su diario L'Ami du Peuple. Robbie y Lafayette también habían estado en los Estados Generales, y ahora en la Asamblea. Mientras todo esto pasaba, Luchito salió a cazar. Virgo. En su burbuja de Versalles lo esperaba un sirviente en su oficina con tortas fritas y la noticia de la toma de la Bastilla. Luchito, sorprendido, preguntó: ¿Es una revuelta? A lo que el sirviente, con un dramatismo shakespeariano, le respondió: Es una revolución. Era cubano el sirviente, se ve. Paralelamente, la Asamblea trataba de gobernar la revolución que había armado, compitiendo en autoridad con el rey y su corte de chetos de cuarta. En agosto decidieron sacar leyes radicales para la época, y con sus nombres re difíciles como la abolición de la servidumbre, la erradicación de los derechos feudales y la supresión de las inmunidades fiscales de la nobleza. Además, el 26 sacaron un documento resarpado super progre, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que arrancaba así. Los representantes del pueblo francés, constituidos en Asamblea Nacional, considerando que la ignorancia, el olvido o el menosprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de las calamidades públicas y de la corrupción de los gobiernos, han resuelto exponer, en una declaración solemne, los derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre. Traducido, Luchito, tirame la piola, papá. Los principios más importantes eran la igualdad de todos los hombres y la libertad. Acá podemos ver cómo la revolución pretendía universalidad. Declararon los derechos de todos los hombres, no solo de los franceses. Su causa era la de la humanidad misma. Continuando con nuestra historia,
Luchito se enteró que la People saca un documento donde decían que tenían derechos. Bueno, la reacción del rey fue, para variar, rechazar la declaración, así como María Antonieta lo rechazaba a él. Virgo. Como si esto fuera poco, la People se enteró que Luchito armó terrible joda en Versalles y no los invitó. Alto verga. Con unas copitas de más, el para nada solemne monarca pisó una escarapela tricolor. Para colmo, a los pocos días movilizó sus ejércitos a las afueras de París. Parecía que se venía la contra del rey, pero como es Luchito, ya estarán adivinando que las cosas no le salieron bien. El 5 de octubre, un grupo de mujeres tomó cartas en el asunto. Las francesas empoderadas lo fueron a buscar a Luchito. Inspirados, 20.000 guardias nacionales liderados por Lafayette se sumaron. Se le vino el pueblo encima, literalmente. Ante la presión, Luchito cedió y firmó la declaración. Pero esto no era suficiente. Querían que la familia real volviera a París. Mientras el rey se rascaba el traste, las pibas entraron, buscando a María Antonieta para matarla. En el camino, la liaron de rebote varios que protegían a la familia real. Decí que no encontraron a la reina, sino María Antomuerta. Con ahora casi 60.000 personas afuera del palacio y sus vidas en riesgo, la familia real fue llevada a París. Al lado del carruaje real desfilaba la People con brochets sabor los guardias del palacio. Los llevaron al Palacio de las Tullerías. Pasamos entonces a 1790. Ay, ay, ay. Si representamos los años de la Revolución con provincias argentinas, 1790 sería La Pampa. Un misterio. Lo poco que sabemos es que fue un año de relativa estabilidad. Para aquellos latinoamericanos en el público, la estabilidad política se le dice en el primer mundo a los periodos que no son crisis. Y donde la revolución avanzó, pero sin ser demasiado extremos. Acá un par de datos de ese año. Un tal Guillotín, médico, presentó una bonita e inocente máquina de matar. Una gigante cuchilla depositada en un marco de madera que caía como un tren en la nuca. Se decía que era una forma más humana de matar, porque en teoría el muerto no sentía dolor. Convenientemente no había testimonios que lo chequearan. Cuestión que a la asamblea le encantó y la estableció como la forma oficial de ejecutar a los enemigos de la revolución. A Marat también le encantó y la llamó la cuchilla nacional, o en francés, le cuchille de France. Así como la revolución se había comido crudos a los nobles, no se iban a achicar contra la iglesia. La revolución avanzó contra los pelletos. Le sacaron las tierras que tenían, que no era poca, y convirtieron a los monjes en empleados estatales, ñoquis. Este año toman protagonismo 3 clubes políticos. Los clubes políticos son los antecesores de los partidos políticos que hoy mantenemos con nuestros impuestos. Los principales eran los jacobinos, liderados por Roby, los cordeleros, los más manijas, Danton, y los girondinos, el Cambiemos del siglo XVIII, bien tibios. Además, existía un grupo radical llamado los sans-culottes, cuya traducción esta vez posta es sin calzones. Eran un grupo de gente de clase baja que se negaba a usar las calzas que usaban los chetos, y eran recontra violentos. Tomarían protagonismo más adelante. En otras noticias, desde su diario, el revolucionario Desmoulins escribió una frase histórica. Habló por primera vez de libertad, fraternidad e igualdad. ¿Traductor? Liberté, fraternité, égalité. Este eslogan sería furor en la época y llegaría hasta nuestros días. Esas 3 banderas, esos 3 ideales, fueron el legado de la revolución al mundo occidental. Bueno, el año terminó con otro gran acto de cobardía de nuestro querido Luchito. Que no sería el último. Le pegó un tubazo a su amigo Federico Guillermo II, rey de Prusia, para que le diera una mano. Y bueno, arranca 1791 y Luchito ya pensaba en escapar. Llegando junio, decidió, con toda la fe del mundo, tomarse el palo con su familia y dejar a la People para que se muera de hambre. Parecía que finalmente le iba a salir algo bien a Lucho. Pero como pero absolutamente todo le sale mal, lo agarraron a tan solo unos kilómetros de la frontera. Tuvieron que pasar por media Francia
y en Valence, un pueblito cercano a la frontera, un chabón los reconoció e hizo una reverencia, que los dejó expuestos. Los agarraron, literalmente, infraganti. La Guardia Nacional los cazó del cuello y los mandó de nuevo a París. Para ponerse en los zapatos de la people, que la persona que más respetan, su rey, de repente los abandona, imagínense esto. Ustedes votaron a un presidente, ¿no? Es pelado, medio ortiva, su nombre rima con Fernando y su apellido con de la Rúa. En el momento más grave de la crisis, se fuga en helicóptero. Virgo. ¿Cómo estarían ustedes? Así estaban la people. Luchito y su familia fue llevado de nuevo a París y fueron encarcelados. La People movilizó las tropas a las fronteras con Prusia, donde se había intentado escapar, y pidió por primera vez la abdicación del rey. El problema es que los que manejaban la asamblea eran los dialoguistas girondinos. Como eran altos tibios, le inventaron una excusa al rey diciendo que había sido raptado. Pero el que no se iba a comer el verso era Danton, que con sus muchachos cordeleros encararon para el llamado Campo de Marte, para manifestarse, que se ve que estaba de moda. Por el agite que había afuera, Lafayette, jefe del ejército de París, arrancó a disparar contra los manifestantes, full represor. Fue la primera vez que entre revolucionarios se pelearon. Si entre hermanos se pelean, ¿cómo sigue el dicho? Los devoran los de afuera. Y allí estaban los de afuera, al acecho de la Francia revolucionaria. En agosto, Austria y Prusia firmaron la Declaración de Pillnitz, un documento donde básicamente decían que harían todo lo posible para restaurar a Luchito con poderes plenos. La asamblea se enteró de esto y el clima estaba dividido. Por un lado, los girondinos, con un extraño golpe de valentía, estaban con todas las ganas de guillotinar un par de prusianos, por lo que fomentaba la declaración de la guerra. Pero por el otro, dado que Austria y Prusia eran dos potencias mundiales y Francia prácticamente no tenía guita, Robbie se oponía. La mayoría estuvo del lado de la guerra y se declaró. Pero ¿cómo te vas a declarar? Cualquiera. Bueno, se te cae la cara. Mientras arrancaban con la guerra, se sancionó la Constitución. ¿Se acuerdan que ese era el objetivo inicial de la Asamblea? Bueno, unos 2 años después cumplieron y en septiembre la firmaron. Establecieron un modelo de monarquía constitucional, como lo que tienen los ingleses hoy en día. Rey y asamblea, Luchito y la people. Poder compartido, básicamente. Si quieren aprender más sobre el modelo monárquico constitucional de gobierno, googleen. Llegamos a 1792. La carne de la burga que llamamos Revolución Francesa. Uy, me agarró hambre. A la people le salió el tiro por la sans culata. La guerra trajo inflación, escasez y pobreza. Y para sumar carne a la parrilla, el hermano de María Antonieta asumió el trono en Austria. Pancho II era de esos a los que el Call of Duty les pudrió la cabeza y le encantaba la guerra. Cuando llegó la noticia, la people pensó lo que hubiéramos pensado todos. La germu del rey nos va a cagar de nuevo. Entonces tomaron cartas en el asunto e invadieron el Palacio de las Tullerías, donde estaban viviendo Luchito y su familia. Hicieron esto 2 veces. La primera vez fue en agosto. Fueron a boludear nomás y le calzaron el gorro frigio en la cabeza. El que está en nuestro escudo. La segunda fueron con un poco más de paranoia y tomaron el palacio bajando definitivamente a Luchito del Pony. Este clima de pánico generalizado por la guerra siguió y ese mismo mes los sans-culottes entraron a las cárceles a liquidar a los enemigos de la revolución. La idea era que si los ejércitos enemigos tomaban París, no tuvieran ningún refuerzo sorpresa. 1.600 personas murieron en unos pocos días. El 20 de septiembre llegaron buenas noticias del frente de batalla. El ejército de Austria había sido derrotado. ¡Virgos! Ese mismo día se creó la Primera República Francesa. Piensen que hoy están por su 5ª república. La asamblea tomó el nombre de Convención Nacional, cuyo objetivo era redactar una nueva constitución ya sin el rey en juego. Los meses que siguieron fueron de agitación política e indecisión. Los líderes de la people no sabían bien qué hacer con el rey. Allí, Robbie tenía las cosas claras. Luchito debía ser enjuiciado. Los girontibios le querían perdonar la vida, pero ahora los jacobinos eran mayoría y lo querían ver bien muerto. Y Robbie se salió con la suya. El juicio se lo hicieron en enero de 1793. Fue declarado culpable el 20, bajo el cargo de haber traicionado a la people.
esa noche lo dejaron con su familia. A la mañana del 21 lo pasaron a buscar en carruaje para llevarlo a la Plaza de la Revolución, donde, justo antes de ser guillotinado, intentó de dar un discurso. Confío que en mi muerte sirva para hacer feliz a mi pueblo, pero siento pena por Francia y temo que pueda sufrir la ira del Señor. Pero fue interrumpido por los tambores. Y a las 10:22, Luchito muere. Con la ejecución de Luchito, la Revolución Francesa tomó un giro resarpado. La Primera República Francesa se consolidó bajo el mandato de Robespierre y le daría al ciclo revolucionario francés su etapa más sangrienta e inestable. Lamentablemente, ese periodo tan picado excede a este episodio. Hasta aquí llegamos. Esperemos que lo hayan disfrutado. Muchas gracias por el espacio. Hasta la próxima edición de Historia entre Mates.